Hoy platicaremos que como estrategia desesperada, Carlos Romero de Champs, el guachicolero mayor de México, busca salvar su pellejo y el día de hoy salió a reconocer que López Obrador está haciendo una lucha frontal contra esta práctica tan cochina. Te mostraremos la carta o el desplegado que publicó en varios medios de comunicación. Te diremos cuál fue la reacción de diversas personas en redes sociales, quienes lo consideraron como el cínico mayor. ¿Qué fue lo que contenía el desplegado de Champs? ¿Cuáles fueron las críticas más que merecidas que tuvo Romero de Champs? Todo eso junto con nuestra espinosa interpretación, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: ante los días contados de Romero de Champs, se convierte en el más cínico del país. Sin embargo, las redes sociales le dieron su merecido. ¿Listos? ¡Comenzamos! Valores y Nopal Sister, no sé si estarán de acuerdo con nosotros, pero creemos que para que haya operado la red de guachicoleo por más de 20 años en nuestro país, en donde encajaron el colmillo afectando las finanzas de México con más de 60,000 millones de pesos en el último año, sin duda muchos politiquillos peces gordos están más que involucrados. Uno de los principales, Carlos Romero de Champs, con todo y su cara de sapo en labor de parto. Quien sin duda ha de sentir pasos en la azotea, ha de ver monos en el alambre, ha de saber que tienen los días contados, porque una vez que entró el gobierno de López Obrador han venido descubriendo toda una red de corrupción. Tan es así que el gobierno morenista ha encontrado muchas fechorías y complicidades, en donde, para empezar, en la sala de monitoreo se hacían de la vista gorda los operadores para dejar que los ductos funcionaran al 100%, a pesar de tener detectado que había tomas clandestinas en donde estaban chupándose la gasolina. Por todo esto, el día de hoy Carlos Romero de Champs publicó un desplegado en varios medios de comunicación para felicitar a López Obrador, para solidarizarse con la lucha contra el huachicol de la que él seguramente es parte, y para rematar hasta pedía un poco de paciencia a la ciudadanía. Pero para que todos podamos conocer este ejemplo tremendo de desvergüenza, vayamos a ver la siguiente nota. Publicó Proceso el día de hoy: Romero de Champs celebra cruzada de López Obrador contra el huachicoleo. Transformaremos Pemex, afirmó. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para los compas, el CTPRM, aplaudió la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de emprender una cruzada contra la corrupción en petróleos mexicanos. En desplegado, el polémico dirigente nacional de esa agrupación, Carlos Romero de Champs, afirmó que el sindicato petrolero se solidariza con el Ejecutivo Federal en su valiente lucha contra el huachicoleo. Además dijo que se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad con la producción, suministro y distribución de combustibles, así como una nueva relación sindicato-empresa para iniciar una nueva etapa de productividad. ¡Guau, guau, guau! A ver, bribón de 7 suelas, Carlos Romero de Champs, si se solidariza realmente en la lucha contra el huachicoleo, entréguese a la justicia, ponga y ayude a aportar las pruebas que lo incriminen, pero sobre todo también arrastre a sus cómplices. De lo contrario, sus palabras están más huecas que nada. Por otra parte, familia, podemos conocer el desplegado del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y que en la parte de abajo está firmado por Carlos Romero de Champs. Me parece una verdadera desvergüenza que todavía publica: unidos venceremos. Por favor, se van a vencer a ustedes mismos. ¡Qué desvergüenza! Asimismo, para rematar el descaro, veamos cuáles fueron las palabras con las que intentó tranquilizar Carlos Romero de Champs a la gente. Si hay gasolina y diésel en México, se está limpiando el modelo de suministro. Esto afecta temporalmente al consumidor. Es un costo pequeño para transformar Pemex. El gobierno está haciendo lo correcto. El sindicato petrolero apoya el cambio. Y está firmado hoy por Carlos Romero de Champs el día de hoy, 9 de enero del año 2019. Así es la política mexicana, con muchos surrealismos y ridiculeces que muchos nunca creímos que nos iban a tocar ver con nuestros ojillos pispiretos. Sin embargo, durante el día de hoy, en la conferencia de López Obrador, le preguntaron a Tlatuani con cabecita de coliflor tabasqueño, quien dijo qué era lo que opinaba sobre el desplegado de Romero de Champs. Y estas fueron las grandes palabras de López Obrador. Publica Regeneración, por cierto. Esta publicación de Regeneración, titulada "Deschamps celebra trabajo anticorrupción en Pemex",
redes le dicen cínico. Podemos ver que en la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador fue cuestionado sobre el comunicado que se publicó en nombre del sindicato de Pemex. López Obrador emitió un escueto "está bien" y solo se dirigió a los trabajadores sindicalizados de la petrolera diciendo: "Aprovecho para llamar a todos los trabajadores petroleros, sindicalizados o transitorios, para que nos ayuden, que nos apoyen. El transporte del combustible en un porcentaje considerable lo hacen trabajadores sindicalizados, que nos ayuden a apoyar en esta circunstancia". Mencionó que hasta el momento no hay quejas de que los trabajadores del sindicato no estén trabajando o colaborando. Por otra parte, nos llama mucho la atención cómo el medio Regeneración, que es el medio oficial de Morena, está resaltando la parte turbia de Romero de Champs. Vayamos a verla. El lado oscuro de The Champs. El pasado 11 de diciembre, Romero de Champs se reeligió al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y aseguró su presidencia hasta el año 2024. Con esta reelección, permanecería 31 años al frente del Sindicato de Petroleros Mexicanos, puesto que ha aprovechado, según señalamientos, de lavado de dinero, corrupción y omisión ante el tema del robo de combustible. ¡Wow! ¡Qué bueno que el propio medio de Morena estén resaltando estos señalamientos de lavado de dinero, de corrupción y sobre todo de omisión ante el huachicoleo! Ahora esperamos, una vez que el gobierno morenista ya está en control, pueda investigar, pueda hacerle una investigación documentada para que ahora sí sea enjuiciado tal como se lo merece. Por otro lado, me gustaría mostrarles algunas de las más creativas publicaciones en redes sociales que se generaron ante esta noticia. Por ejemplo, Rodolfo Peña publicó: "Si hubiera una vacante para el puesto de Dios del cinismo, esta sería la postulación absoluta, contundente e inobjetable". Refiriéndose al comunicado desplegado de The Champs, el Dios del cinismo. ¡Wow! Por otra parte, Pedro Ferriz de Con publicó: "Suena fuerte entre los pasillos judiciales que Carlos Romero de Champs tendría sus horas contadas. Sería detenido por presuntos actos de huachicoleo. Por fin". Esto fue publicado el día de ayer en la noche, a las 8:47, en donde, por cierto, más de 2.300 personas lo compartieron y 6.200 le pusieron like. Sin duda es una gran necesidad que tenemos muchos mexicanos de que se haga justicia, que este bribón pueda rendir y aclarar cuentas, que no nos tengamos que esperar hasta el año 2024 para que permanezca al frente del sindicato petrolero, sino que se le pueda investigar los delitos que seguramente es cómplice y que de esta manera rinda cuentas y pague lo que debe. Otra interesante publicación es esta: "Pero como cuando tu mamá ya venía con la chancla en la mano y por más que corrieras a hacer lo que te había ordenado, la tizna no te la quitaba ni Dios Padre". Ojalá, sinceramente. Asimismo, no debemos perder de vista que desde hace unos días se hizo el señalamiento que, como Romero de Champs ya huyó del país, que se fue a Argentina, que fue captado por diversas personas. Parece así que incluso Genaro Villamil, el reportero de Proceso, publicó: "¿Y dónde está el siempre honesto, aguerrido y pulcro Carlos Romero de Champs?". Esto ante la fotografía en la que podemos apreciar a Romero de Champs en un bonito y elegante restaurante argentino, lujos que seguramente se debió haber pagado con dinero público. Por otra parte, para nuestra sorpresa, hasta Denis Dresser publicó: "Cuando ves que Carlos Romero de Champs publica un desplegado sumándose a la lucha contra la corrupción en Pemex". Asimismo, el polémico Víctor publicó: "Romero de Champs aplaudiendo en la lucha contra la corrupción en Pemex es como Gloria Trevi aplaudiendo la lucha contra la trata de blancas dentro de la industria musical mexicana". Por favor. Wow, en esta ocasión sí que tuvo razón. Asimismo, Arnoldo Cuellar dijo: "Con gusto me quedo sin gasolina un mes si López Obrador mete a la cárcel a Romero de Champs y su corrupta red en Pemex y al PRI". Y vean nomás, más de 3.400 compartidos y 10.000 likes. Sobre este tema me gustaría preguntarles, mi querida familia, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se quedaría todo un mesecito en transporte público sin echarle una gota de gasolina a su auto, con tal de ver a Carlos Romero de Champs tras las rejas y pagando todas las que debe? Yo por lo pronto sí me apunto. Último sobre este tema, mi querida familia, nosotros opinamos dos cosas. Por un lado, creo que el gobierno de López Obrador tiene el importante reto, una vez que ya están en gobierno, de investigar y de encontrar todos esos elementos que puedan integrar una carpeta de investigación en contra de Carlos Romero de Champs por toda la histórica corrupción que ha hecho
en donde se ha enriquecido, en donde pasó de ser un simple trabajador sindicalizado de Pemex, de estar ganando menos de 20,000 pesos, al día de hoy darse una vida de magnate llena de privilegios, digna de un jeque árabe. Hoy las condiciones están dadas para que AMLO tenga todos los elementos de investigación desde el propio Pemex, también desde la propia Procuraduría General de la República. No esperar que se haga un quinazo o una venganza política, pero sí que se haga justicia con los elementos de prueba en la mano. Por otro lado, como punto número 2, nos llama la atención la interpretación dada por el medio La Política Online, quien publicó lo siguiente: López Obrador advierte al sindicato de Romero de Champs no quieran jugar a las vencidas. Como lo explicó La Política Online, desde Morena dicen por lo bajo y sin vueltas lo que AMLO sugiere en sus discursos. Se trató siempre de un negocio montado entre el sindicato de Romero de Champs, las máximas autoridades de Pemex, con el aval de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde los gobiernos se maneja todo el flujo de combustibles. Allí es donde se ve, en los monitoreos, en los ductos. Allí se advierte cuando no hay presión, porque se va a redes paralelas que se crearon con ese propósito, agregó el tabasqueño. Este medio reveló que desde el entorno de López Obrador consideran que los problemas de abastecimiento que se vivieron en los últimos días se explicarían, entre otras cosas, por un presunto boicot que estaría digitando el propio Romero de Champs desde el exterior en medio de sus vacaciones en Argentina. ¿Qué tanto estará embarrado Carlos Romero de Champs? Seguramente muchísimo, con el apoyo de trabajadores y especialistas, que de otra manera no podría haberse realizado toda esta ordeña durante muchos años de millones y millones de litros de gasolina. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí Carlos Romero de Champs es el dios del cinismo? ¿Creen que sí lo alcance la justicia pronto? Pues lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Agradecemos enormemente que compartan este video en todas sus redes sociales, que nos den su valioso like. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que después de la tremenda disputa que se antojaba que iban a tener durante todo el sexenio, por una parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia y por otro lado López Obrador, para sorpresa de unos y de otros no tanto, el día de hoy anunciaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia un 25% en cuanto a reducción de salario. ¿Cuánto representa esto? ¿De cuánto va a quedar su salario? ¿Se van a seguir rayando con una tremenda pachocha?